Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro webinar de Ciencias Bíblicas. Todos los viernes tenemos el placer de recibirlos, de compartir con ustedes y de aprender también. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos un tema muy especial, un tiempo muy especial, así que muy bienvenidas a todas las personas que están aquí reunidas. Bueno, quiero darles gracias por conectarse, gracias también a todo el equipo que está detrás de este espacio que podamos compartir. Gracias a la ponente de hoy que también va a estar con nosotros acompañándonos. Y les cuento que hoy tenemos un tema muy especial que se llama Las mujeres que hacen teología en el Evangelio de Juan. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche especial que nos permites compartir, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por la tecnología que nos permite compartir, Dios. Gracias por tanta bondad, Señor, que nos das. Hoy bendecimos a cada persona que se conecta, por el tiempo que da para poder aprender más de ti, Señor, y te damos infinitas gracias por todo ese amor que nos permite sentir a través de este espacio, a través de la tecnología, por la comunidad que nos permites crear a pesar de la distancia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, hoy tenemos un tema muy especial y quiero invitarles a que escriban su nombre, su país en el chat. Recuerden que al final vamos a entregar un sorteo. Vamos a hacer un sorteo para poder entregar un recurso bíblico en cada país para participar. Entonces, nombre, el nombre del país, y los invitamos a las personas que no han participado hasta hoy que lo hagan, porque casi siempre escriben los mismos y a veces decimos, ay, no hay ganador porque ya todos los que escribieron ganaron. Entonces, los invitamos a que participen. Y quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Mari Betty, doctora en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Teología de la Biblia de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, bachiller y licenciada en Teología, bachiller en Filosofía de la Universidad Javeriana, ay, amor, con experiencia en docencia universitaria en el área de Sagrada Escritura y Teología, docente investigador en la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó con comunidades de base en lectura popular de la Biblia y proyectos de formación en redes ecuménicas, interés y práctica investigativa en el área bíblica, específicamente en el Evangelio de Juan y en el Corpus Paulino. Actualmente en el grupo de investigación Pensamiento Social de la Iglesia PSI, Shema y la Asociación Colombiana de Teólogas. La línea de investigación en la que ha trabajado es la hermenéutica bíblica latinoamericana. Entonces, bienvenida, profesora. Aquí la dejo con su público. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación eh, a compartir con ustedes estas reflexiones sobre el Evangelio de Juan. Ah, Quisiera como iniciar con un tema de contextualización, ¿no? Teniendo en cuenta pues un poquito la labor y la misión del teólogo o la teóloga, ¿no? Que desde la perspectiva, creo que no estoy compartiendo. Dame un segundito. Aquí, creo que ya. Como hacer algunas precisiones. Primero, pues que si nosotros pensamos en la palabra teología, en la perspectiva del siglo I, sería como un anacronismo, ¿verdad? Y segundo, que digamos, el nombre que le damos corresponde más es como a la reflexión que hoy le damos, ¿no? Entonces nosotros decimos que el teólogo o la teóloga es quien intenta reflexionar sobre la fe en la realidad concreta en la que está.
en la que vive, ¿no? Pues nosotros por la encarnación del Hijo de Dios, me quedo Dios con minúscula, es un imperativo cristiano reconocer la presencia suya en la historia, ¿no? Significa que ante los acontecimientos que vivimos, la fe nos lleva a preguntarnos qué nos dice Dios ante un hecho concreto, ¿no? De qué manera la reflexión bíblica nos lleva a comprometernos con la realidad. Esas y otras preguntas son las que llevan a reflexionar sobre nuestra fe en contexto. Y es esto lo que encontramos en el cuarto evangelio, en la labor de las mujeres que allí dialogan y se encuentran con Jesús. Encontramos que en la antigüedad, en el siglo primero, ah, para ellos, la actualización de la palabra y del acontecer de Dios se hacía a través del Midrash, que nosotros llamamos la relectura de las Escrituras, y en el caso de la comunidad joánica y del Nuevo Testamento en general, a la luz del acontecer de Dios en Jesucristo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que es importante como contextualizarnos, ¿no? Porque pues cualquiera de ustedes puede decir, no, pero sí, en esa época no existían los teólogos ni las teólogas, ¿no? ¿Cómo abordamos el tema? Lo abordamos cuando pensamos en que eso es lo que hacen ellas dentro de la comunidad, teniendo presente también dos cosas, ¿no? Que siguiendo las investigaciones sobre el cristianismo en el siglo primero, eh, se han podido, digamos, como avanzar un poquito y señalar que la tradición cristiana y en general las reflexiones seguían la experiencia oral, ¿sí? Pero también la experiencia escrita. ¿Qué quiere decir? Que no se detuvo la tradición oral en el momento en que empezaron a aparecer los escritos. En este caso, el cuarto evangelio a finales del siglo primero. Entonces, por eso creo que es importante hablar un momentico sobre la comunidad joánica, ¿no? Y posteriormente hablamos de las mujeres que se encuentran en ellas y que en los evangelios son como las mujeres las que más relevancia tienen en cuanto a los diálogos y en cuanto a la misión, al servicio, a la diaconía que realizan en él. No quiere decir que en los demás evangelios no se encuentren, solo que aquí las encontramos en temas dialógicos, en temas reflexivos junto a Jesús, ¿no? Entre ellas está la madre de Jesús, la mujer samaritana, Marta, María, y están también las mujeres al pie de la cruz y María Magdalena. Digamos que ellas recogen el grupo de mujeres que encontramos en el Evangelio, ¿no? Entonces, eh, teniendo presente eso, entonces me quedó aquí esto, no sé por qué, disculpen ustedes, voy a dejar de compartir. Ah, que no sé qué pasó acá. Bueno, creo que tengo un poquito truncada la presentación. No obstante, les voy a compartir un poquito eh, estas reflexiones, ¿sí? Teniendo presente, entonces, en el Evangelio de Juan, nosotros les voy a, más que presentarles, a hablarles, porque creo que es como lo más importante, y ya como que lo demás, si les parece, les comparto la presentación. Bueno, dice, o les decía más bien que en el cuarto evangelio lo que hace, como todos los otros evangelios, es reflejar la diversidad de personas que formaban la comunidad. Y la diversidad de personas en una comunidad generalmente siempre refleja conflictos y los supone, ¿no? Sin embargo, la comunidad le da vida, y esto me parece muy importante, la comunidad juánica le da vida a otros horizontes de sentido, a otras lecturas de la realidad y relecturas de las escrituras, con un espíritu incluyente y en una opción por el discipulado de iguales. Por ello podemos situar a las mujeres en la comunidad en coherencia con las palabras y obras de Jesús. Y en general, pues el Nuevo Testamento nos señala cómo Jesús le da un giro a la relación con las mujeres y su lugar dentro de las comunidades, ¿no?
Él plantea una configuración distinta de las relaciones entre los seres humanos y que eso hace la diferencia de cara al contexto, al mundo grecorromano del siglo primero, ¿no? En el cuarto evangelio ese giro se puede ver, por ejemplo, en el sentido y la comprensión que le daba la gente en su contexto al servicio, ¿sí? A las palabras y a las acciones que hacían las mujeres. Sé que varios de ustedes saben que en el siglo primero y también en algunos lugares todavía, las mujeres no tenían voz y ellas siempre estaban subordinadas al varón, ¿no? Es una cosa que el encuentro con Jesús va cambiando de cara a las mujeres, y no solamente de cara a las mujeres, sino también de cara a los esclavos, de cara a los niños, a los que nosotros hoy diríamos y llamaríamos los más vulnerables, ¿no? Entonces, digamos que en la comunidad joánica, en ese sentido, podemos hablar de un discipulado de iguales, ¿no? Entre todos los miembros que formaban la comunidad. El cristianismo joánico no estaba determinado, como les decía, por la subordinación, la exclusión de raza, de género y condición social, pues tal como lo haría la estructura jerárquica patriarcal en el siglo primero en el mundo greco-romano, ¿no? Digamos que más aún en el cuarto evangelio, a diferencia de los sinópticos, el grupo de seguidores de Jesús son llamados discípulos, ¿sí? Al punto que para muchos autores, cuando ustedes leen o cuando nosotros leemos Juan 13:16, eh, algunos autores como Carmen Bernabé, teóloga, biblista, dicen que ahí se halla una crítica a la labor del apóstol, ¿no? Pues porque esta es una comunidad que quiere ser fiel a Jesucristo en este imperio que determinaba pues obviamente una estructura jerárquica para todos dentro de ella. Y comunidades como el cristianismo pospaulino, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, pues digamos que hay una adaptación más al imperio, cosa que aún no tiene el Evangelio de Juan, ¿no? Por ello se convirtió en el fermento y en el corazón de una reconfiguración en las relaciones humanas, pues haciendo más fluida la conexión entre los diversos grupos y personas que lo conformaban. Tomar conciencia de esa diversidad en Juan es muy importante. En general en el cristianismo, pero Juan lo va poniendo en palabras, eh, en diálogos, en controversias, en preguntas, que es muy importante, ¿no? Y por ello, nosotros cuando nos acercamos al Evangelio vemos que en él confluyen, ¿sí? Distintas influencias de los distintos grupos que formaron la comunidad cristiana y que el Evangelio nos da cuenta de ellos. Entonces encontramos a los griegos o grecorromanos, encontramos a los samaritanos, a los judíos del desierto provenientes de la comunidad de Juan de Bautista. Encontramos también a los judíos pertenecientes a los grupos de Jerusalén, específicamente el Sanedrín, los sacerdotes. Encontramos también, o los dirigentes, más bien los dirigentes, encontramos obviamente también pues obviamente a las mujeres, ¿no? Y también pues a otros grupos minoritarios. Ahí es como toda esa diversidad, ¿no? Esto pues naturalmente que produjo una transformación sobre el esquema de pensamiento referente a Dios y referente al ser humano. Eso ustedes lo pueden evidenciar en Juan 1, 12, 14, ¿no? Especialmente cuando el Evangelio nos dice en el prólogo que, que el verbo, la palabra se hace carne, ¿no? ¿Sí? Y es muy interesante, a ver, eh, voy más allá de la palabra, quiero como leerles porque este recoge, la verdad no lo tenía en mente leerlo, pero recoge bellamente el cambio, el giro que presenta el Evangelio de Juan. Si quieren ustedes, por favor, también lo pueden verificar en Juan 1, en el versículo 12 al 14.
Dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada, su tienda entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, fijémonos que esto es lo que nos dice el Evangelio, nos replantea, ¿sí? O más bien en el siglo primero replantea esta imagen de Dios y esta imagen del ser humano, ¿sí? Ahora bien, el aporte idóneo del contexto sociocultural del mundo grecorromano es el que permite contrastar ese giro étnico, cultural, religioso y de género que se encuentra en el Evangelio y muestra su novedad y apertura a otros mundos posibles, que eso es muy importante. La comunidad, a partir de su experiencia interna de Jesucristo, no legitima la estructura del imperio que va en detrimento de la vida misma. Es evidente que en pasajes como el lavatorio de los pies muestra la no perpetuación de la desigualdad en la organización y deconstruye el único modelo que presenta el imperio como garantía del supuesto orden y resguardo de la tradición recibida. Recordemos que el Evangelio de Juan, aunque nos narra toda la experiencia de vida de Jesús, nos está contando también la vida y el anuncio de la comunidad juánica en Asia Menor en el siglo primero, ¿no? Por lo mismo, pues la narrativa del cuarto Evangelio permite ver la existencia de roles y tareas desempeñados por hombres y mujeres que no están supeditados en función del género, ¿no? Consecuentemente, la vivencia de las relaciones y el lugar social y simbólico atribuido a las mujeres en el Evangelio es diferente, ¿no? Sin duda, la comunidad relee a la luz de Jesucristo y el encuentro con otras tradiciones no judías, temas centrales para la experiencia de fe y vida, tales como el templo, los ritos, las fiestas judías, el lugar y el ministerio de las mujeres, ¿no? Lo expuesto anteriormente, ustedes también lo pueden evidenciar, por ejemplo, en Juan 1:18, en 2:1-22, que son los relatos 2:1-22 que nos narran el primer signo de Jesús en la boda de Caná y la expulsión de los vendedores del templo. En 4:42, que les hablaré un poco sobre él, que es la mujer samaritana, etcétera. Los conflictos que se presentan igual también con la comunidad judía que van del capítulo 5 al 7. La comunidad deja ver cómo aborda aquellos temas fundamentales, teniendo en cuenta la realidad contextual de sus destinatarios. Por ende, la experiencia histórica y espiritual de Jesucristo que ellos tuvieron trascendió los límites del judaísmo y del imperio, en particular en cuanto a la representación de la divinidad y del ser humano, concretamente de las mujeres. El Evangelio de Juan le da un lugar distinto, ¿no? Y eso es lo que hace al Evangelio contracultural. Yo diría que todo el Nuevo Testamento, pero especialmente los Evangelios, y este concretamente, ¿no? Pues lo anteriormente expuesto en confrontación con los esquemas culturales atribuidos a las personas que determinaban su lugar y su función dependiendo del género y el lugar de nacimiento, les permitía a uno acceder a, digamos, a ciertas experiencias dentro del imperio y dentro de la experiencia religiosa. Si bien en el siglo primero existían aquellos esquemas mentales que le daban un rol y lugar a las personas, a hombres y mujeres, el cuarto evangelio trata de justificar por medio de los relatos otra opción y otra manera de vivir que ciertamente no era la subordinación de las mujeres en la sociedad y en el culto. Raymond Brown, que se los recomiendo, digamos, él es un clásico en la investigación sobre el Evangelio de Juan y que muchos de ustedes a lo mejor ya lo han leído, plantea que en el Evangelio se advierte en esa línea un correctivo, pues a algunas actitudes eclesiales de su tiempo, ¿cierto? Que deberían ser escuchadas. También en el día de hoy, claro, Raymond Brown lo planteaba en el año 75, ¿no? Pero siguen siendo muy válidas sus apreciaciones, ¿no? En el cuarto evangelio, ese correctivo se formula por medio de las preguntas en el diálogo que establece Jesús con diferentes grupos y personas, pero especialmente con las mujeres.
En esta línea, también un autor que a lo mejor ustedes también han leído y conocen, Douglas Estes, presenta cómo en el Evangelio de Juan las preguntas son una estrategia para abrir horizontes, pues estas proporcionan a la comunidad, uno, una mirada retrospectiva del camino realizado y dos, una mirada prospectiva para diseñar caminos que favorezcan la creación de otros lugares, otros espacios y roles en la comunidad que no están ligados pues a las costumbres y tradiciones del mundo grecorromano que subordinaban, invisibilizaban y no tenían en cuenta a un grupo grande de la población. Eh, y aquí cuando Jesús eh, presenta esa diferencia, en el capítulo 10 nosotros lo leemos como el favorecer la vida en plenitud para todos, ¿sí? Que es muy importante, dice el capítulo 10, ustedes lo saben, venido a traer la vida, vida en abundancia, ¿sí? Para todos, no para un grupo, ¿no? De ahí la importancia de las preguntas de Jesús en el Evangelio, teniendo presente que estas naturalmente siempre van a ser más desafiantes que las proposiciones en una narración y que varias de ellas las realiza con mujeres. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Aunque en pasajes como la boda de Caná, en el versículo 4 y 5 del capítulo 2, o en el diálogo de la mujer samaritana, en el capítulo 4, en el 16 al 20, las palabras de Jesús tratan de silenciar o desviar el tema que las mujeres están abordando. Ellas insisten y no guardan silencio, ¿sí? No guardan silencio porque está la oportunidad y la apertura al diálogo, a escuchar la diferencia, ¿no? Más aún, en el Evangelio, el protagonismo de las mujeres, el aprecio por su palabra, su enseñanza, reflexión teológica y anuncios son notables. Esto lo podemos ver en la mujer samaritana, en el capítulo 4, en el versículo 4:42, y en el capítulo 20, en el versículo 18. Eh, de igual manera acontece con la Madre de Jesús, quien pone en marcha la revelación de Jesús, la mujer samaritana quien anuncia a Jesús como Mesías, el Cristo, Marta quien abre paso a la proclamación de Jesús como la vida, a María en el capítulo 12 que unge los pies, quien nos presenta un mesianismo, un Mesías rey ungido en los pies, que es bien interesante, ¿no? Las mujeres que se encuentran, las cuatro mujeres que se encuentran junto a Jesús en la cruz y María Magdalena en el capítulo 28, ¿no? Ella que es la enviada a anunciar al resucitado. Por ello, en la tradición se conoce a María como la apóstola de los apóstoles, ¿no? Entonces, ahora quisiera como presentarles cada uno de estos puntos, ¿no? Mirar un poquito, un acercamiento. Espero no demorarme tanto para dar apertura al diálogo y a las preguntas. Vamos con la Madre de Jesús en el capítulo 2, en el versículo 1 al 12, que es el relato que nosotros conocemos como el primer signo en la boda de Caná. Ella es quien pone en marcha la revelación de Jesús, ¿no? El lugar, pues, se desarrolla, pues, donde se desarrolla el relato, connota dos significaciones interesantes que favorecen la comprensión del texto y el servicio que se puede reconocer de la Madre de Jesús en el relato. Su reflexión que parte de la cotidianidad y la lleva a abordar a Jesús con una solicitud. Geográficamente, la boda se realiza en Caná de Galilea, al norte, cuya región es la zona de montaña. En el siglo primero también era considerada, eh, cuando ustedes leen, por ejemplo, a Chegaray, ¿sí? En la arqueología bíblica, este lugar era considerado como un lugar de rebeldes en el que, que estaban en contra del régimen romano o de Jerusalén, ¿no? Y es allí donde el cuarto evangelio sitúa el comienzo de los signos de Jesús. Gramaticalmente, caná es un sustantivo que está relacionado con el verbo hebreo katá, caná, que suena igual, que significa crear y adquirir, ¿sí? Eh, nosotros, eh, cuando vemos la nueva concordancia de Strong, que ustedes la deben conocer, él nos hace caer en cuenta en el significado de esta palabra
y nos lleva a pensar que el evangelista eligió este nombre para hacer alusión al pueblo adquirido, creado por Dios, ¿no? Y de esta forma señalar que en la boda se estaba creando una nueva comunidad, diversa al judaísmo y al mundo grecorromano, pero naturalmente con hombres y mujeres provenientes de estos dos lugares. La madre de Jesús en el relato es presentada como aquella mujer que está atenta al desarrollo de la fiesta, al punto que es ella quien nota la falta de vino. Por ello, le dirige las palabras a Jesús. En el versículo 2 no tienen vino. Más allá de la respuesta que le da Jesús, ¿sí? Lo que hace ella es dos cosas. Uno, pues desde la reflexión práctica y desde su iniciativa, suscita cambios eh, tanto en Jesús, provocando la llegada de su hora, que esto es fundamental en en la teología joánica, la manifestación de su gloria, eso lo encontramos en el versículo 2:11, como en los sirvientes, ¿no? Que terminan haciendo lo que Jesús les pide, como bien saben ustedes, ¿no? Dos, las palabras de Jesús corresponden a una pregunta retórica, ¿qué a mí y a ti, mujer, ¿no? Que no espera ni busca una respuesta. De hecho, en la narración, estas incluyen al oyente, nos incluyen a nosotros, lectores del Evangelio de Juan, para generar en nosotros una interpelación eh, en esta narrativa, ¿no? En efecto, las palabras de la Madre de Jesús representan un ejemplo que permite poner de manifiesto el liderazgo y el protagonismo de las mujeres que se mantenía dentro de la comunidad judánica en la tercera generación, ¿no? Eso es un poco como lo que nos narran los grandes investigadores, ¿no? Y en este relato, primer signo, permite ver la trascendencia de sus palabras, ¿sí? Su ministerio en favor de la comunidad cristiana joánica, ¿no? La mujer samaritana quien anuncia a Jesús como Mesías, el Cristo. Nosotros encontramos eh, que este diálogo de Jesús con la mujer connota dos hechos paradigmáticos. El primero tiene que ver con las palabras de la mujer que revelan su reflexión teológica con reflexión a las tradiciones religiosas centradas en el pozo. Yo sé que ustedes tienen, pues naturalmente, como todos nosotros, una mirada sobre el texto. Y pocas veces logramos mirar las acciones y las reflexiones que esta mujer hace. Pero cuando nosotros nos detenemos en el diálogo, alcanzamos a notar cómo el diálogo es un diálogo teológico que pregunta por temas importantes para la fe, ¿no? Eh, nuestro padre Jacob nos dio este pozo, ¿no? Este es el lugar de adoración, ¿no? La pregunta por el Mesías, la pregunta por el templo, ¿no? Son temas con los que ella dialoga con Jesús, ¿no? Y por supuesto, hay otra cosa súper importante en este diálogo que está relacionado con el encuentro de un judío y una samaritana, ¿sí? Ustedes saben que para el siglo primero eran dos pueblos que no se relacionaban. Ya tenemos un dato en el Evangelio de Lucas al respecto, ¿no? Y el otro dato es que un hombre y una mujer que dialogan aún cuando cada uno tiene los preconceptos y creencias respecto al otro. Y esto es muy importante porque eso es muy propio de nosotros los seres humanos. No conocemos o ya sabemos que a veces estigmatizamos a los pueblos y les damos eh, ciertos nombres, ¿no? Entonces, esto ocurría con la mujer samaritana y con Jesús, ¿no? Esto, de alguna manera, tiene que ver con los preconceptos y las creencias respecto al otro, ¿no? Eso aparece en el capítulo 4 en el 9:16. Eso era propio de la época, ¿no? Y en esta línea, la mujer samaritana y Jesús cruzan las fronteras sociales, religiosas y legales de su tiempo, ¿sí? Esto no lo dice el relato. Eh, Obviamente Jesús, eh, cuando vemos la narración en el contexto cotidiano, Jesús se detiene cansado de caminar junto al pozo y la mujer va a recoger agua. El diálogo se construye con varias preguntas que van desde la relacionalidad básica, como tú siendo judío, hasta la discusión teológica, ¿no? Que aparece en el capítulo 4, el 11:13 y el 20:26, ¿no?
Las acciones realizadas que establecen una apertura de las fronteras sociales y religiosas se expresan en la deconstrucción de la cláusula los judíos no se relacionan, no se tratan con los samaritanos. Esto es lo que nosotros encontramos en el capítulo 4, el versículo 9b. Y eso pues ustedes que yo sé están con su texto bíblico del Evangelio de Juan, lo pueden verificar. En este verbo, que significa tener trato amistoso con el otro, el Evangelio está identificando la inexistencia de ese nexo. Ahora bien, el diálogo explícito entre la mujer y Jesús le da un giro a esa cláusula de no relacionarse. El diálogo cercano y respetuoso deja en evidencia las diferencias, precisando qué los había separado. Pero con la mujer y Jesús culmina el no trato y se da el reencuentro de estos dos pueblos. Aquí se hace evidente la mujer, se hace evidente la mujer en su reflexión, en el desarrollo que le da a esas diferencias, a esas comprensiones religiosas sobre el acontecer de Dios, eh, se hace evidente y de igual manera lleva al ministerio de la mujer en la evangelización, en el anuncio del evangelio a su pueblo, ¿no? Como misionera. Es ella, y también ustedes lo van a ver en el relato, no los 12, quien dio testimonio de Jesús como Mesías, el Cristo, a su pueblo, ¿no? Eso lo ven ustedes en 4:39. Los samaritanos creen por la palabra de la mujer. Nuevamente retomo argumentando al respecto a Raymond Brown, que ya les habría nombrado y que ustedes conocerán. Él dice, las palabras de la mujer, pues obviamente en el versículo 39 son muy importantes porque son las palabras que nuevamente va a repetir Jesús en la oración sacerdotal en el capítulo 17, en el versículo 20. Es decir, que el evangelista puede describir tanto a una mujer como a los discípulos, presumiblemente varones, en la última cena, como personas que dan testimonio de Jesús por la predicación y atrayendo así a creer en él por la fuerza de la palabra. Se puede objetar que en el capítulo 4 los samaritanos llegaron en último término a la fe basándose en la propia palabra de Jesús y que por ello no dependen de la palabra de la mujer, porque el texto después dice que en el encuentro los samaritanos creyeron por ella. Sin embargo, aún continúo con las palabras de Raymond Brown, dice, esto no se debe a la inferioridad que podía haber tenido como mujer la samaritana, es más bien la inferioridad de cualquier testimonio humano comparado con el encuentro con Jesús, ese encuentro que transforma nuestra experiencia. Una actitud similar podemos encontrarla en el capítulo 17, donde Jesús ruega para los que crean en Él, para que los que crean en Él por la palabra de sus discípulos puedan estar con Él para ver y contemplar su gloria. Ahí cierro comillas de Raymond Brown. Yo sé que ustedes son eh, tienen curiosidad intelectual, son curiosos intelectuales. Esto lo pueden encontrar ustedes en el libro que tiene Raymond Brown de la comunidad del discípulo amado. Eh, pues por lo anterior, la reflexión teológica y el testimonio de 4:39 de la mujer samaritana están en conexión con las palabras y acciones de Jesús. Por lo mismo, el diálogo de la mujer samaritana y Jesús, entretejido con las preguntas, suscitó el encuentro de dos grupos que en su contexto generaban escándalo, dada su condición étnica, samaritana y judío, y de género, mujer y hombre, abriendo las fronteras socioreligiosas en el reconocimiento de Jesús como el Salvador del mundo. Y es lo que nosotros leemos en 4:42. Bien. Pasamos a Marta, que aparece en el capítulo 11, en el versículo 1:44. Ella es quien abre el paso a la proclamación de Jesús como la vida. Se encuentra en el relato de la muerte de Lázaro. ah, Dentro de la narración, igual que las otras mujeres, es una figura relevante, puesto que ella realiza la confesión cristológica en su calidad de discípula de Jesús y querida por él. Miren, fíjense que el Evangelio de Juan dice que Jesús amaba, ¿sí?
a tres personas, pues lo especifica en el capítulo 11, ¿no? A Marta, a María y a Lázaro, ¿sí? Cuando ustedes se detienen a leer el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, van a encontrar que el mismo texto dice que Jesús lloraba, que Jesús amaba a Lázaro, ¿sí? Y esto es muy importante porque nosotros hablamos del evangelio del amor, ¿no? Y el amor se expresa en obras. El diálogo de Jesús con Marta comporta la confesión de fe que paulatinamente va realizando ella. Ella pasa de un yo sé en el versículo 22, 24 del capítulo 11 y a un yo creo en el en el versículo 11, 27. Si se piensa en el progreso del encuentro de las mujeres con Jesús, Marta, a diferencia de la madre de Jesús y la samaritana, sale al encuentro de él y Jesús se le revela como la resurrección y la vida. No obstante, Jesús le pregunta a Marta si cree en una vida auténtica en él. ¿Crees esto?, le dice a Marta en el versículo 26. La respuesta de ella es una confesión de fe que se apoya en la palabra de Jesús y como tal es la discípula que cree sin haber visto. En el cuarto evangelio, la confesión de fe es realizada por Marta en 11:27, a diferencia de los sinópticos que la hace Pedro, ¿cierto? En Mateo 16:16, teniendo presente que para los sinópticos esa confesión de fe le confiere a Pedro un lugar preeminente dentro de la comunidad. El hecho de que para la tradición joánica esté en labios de una mujer exalta el lugar que ocupaban las mujeres en ella, puesto que Marta, una mujer, es a quien se le revela el misterio de Jesús como resurrección y vida. En ambos casos, tanto en Mateo, ¿sí?, como en Juan, quien confiesa representa a la comunidad. Claramente el cuarto evangelio, ah, bueno, el desarrollo más de esto ustedes lo pueden encontrar en un texto de Tragán y Perroni que se llama Nadie ha visto nunca a Dios, ¿no? Claramente, el cuarto evangelio le confiere la misma autoridad eclesiástica y lugar a las mujeres que a Pedro y evidencia la opción por el discipulado de iguales en el seguimiento. Carmen Bernabé acentúa siguiendo, pues obviamente, esta afirmación que este lugar de representación de la comunidad en una mujer es posible porque existió el liderazgo de las mujeres en la comunidad joánica. En la memoria colectiva del Evangelio hay otros referentes de estructuración, otros modelos de organización que se fundan en el amor, en la cotidianidad, trazados por las acciones, el servicio de las mujeres, la palabra de las mujeres, reconociendo su lugar en la comunidad, iglesia, eh, en relaciones de igualdad, tanto para el servicio como para la reflexión del acontecer de Dios en Jesucristo dentro de la comunidad en el siglo primero. María, Dios, creo que ya se me está pasando el tiempo. María, ella presenta a Jesús como un Mesías Rey ungido en los pies. Y eso es muy interesante. La unción en Betania tiene un contexto, tiene como contexto, perdón, una cena en honor a Jesús ofrecida por Marta, María y Lázaro. Marta servía, nos dice el texto, Lázaro estaba a la mesa y María le ungía los pies con una gran cantidad de perfume de nardo muy costoso. El gesto de María se puede abordar en dos perspectivas. Una, la conexión de su acción con el gesto de Jesús en el capítulo 13, 2:13, el lavatorio de los pies, y dos, la resignificación del gesto de cara a la unción de Jesús como Mesías, como Rey. La conexión de la acción de María con el gesto de Jesús en el lavatorio de los pies es un ejemplo para sus discípulos, presentando como criterio de vida las palabras que nos dice Jesús, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 13, versículo 15. Ahora bien, en el signo de María se recuerda el vínculo entre ellos. Como ya les decía, el vínculo es el amor. Pero a diferencia de los otros encuentros de Jesús con las otras mujeres, aquí él no establece ningún diálogo con María. Con todo, se puede decir que el gesto de María con Jesús ya es un diálogo que expresa el amor puesto en obras. Es el amor de los verdaderos discípulos. María con su acción anuncia y da testimonio del amor entrañable de Dios Padre. En el relato, Jesús aprueba el signo de María y lo considera como una preparación para su sepultura. 12:7. Sin embargo, el símbolo de la unción
que realiza María indudablemente nos remite al sentido de esta en la tradición veterotestamentaria, cuya referencia es la consagración de una persona como rey o sacerdote y posteriormente presentada a Dios. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Éxodo 28, 41, en Primera de Samuel 10, por no, Samuel 10, 1, cuando unge a Saúl, por no mencionar otros textos. María no solo prepara a Jesús para su muerte, también con su gesto reafirma que Él es el Mesías, el Rey. Ella al ungirle los pies evidencia un mesianismo manifiestamente desde el amor y el servicio, desde abajo, desde un gesto de mujer. Sin mediar palabra, la acción de María es contundente en el cristianismo joánico, puesto que su gesto le da un giro a la concepción mesiánica de su tiempo. De hecho, la narración posterior a la unción realizada por María es la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén y lo hace en un pollino. Eso lo encuentran ustedes en el capítulo 12, 12, 16. Y es aquí el mesianismo de Jesús, al ser ungido en los pies y no en la cabeza. Contundentemente está mostrando que rompe con los esquemas culturales, religiosos y sociales de poder que otorgaba la unción. Su mesianismo claramente es contracultural, señalando el lugar del poder de Dios que está en los más vulnerables, que está desde abajo y es ahí desde donde se construye el Evangelio y desde ahí, desde la experiencia que Jesús nos presenta de la revelación de Dios, ¿no? Respecto a la resignificación del gesto, de cara a la unción de Jesús como Mesías, como Rey, el gesto de María nuevamente explicita el lugar que ocupaban las mujeres en la comunidad juánica y el oficio o ministerio que ellas asumían, ¿no? El diálogo y la reflexión de María se da a través de su gestualidad y corporalidad, ¿sí? Ustedes van a decir, no, pero está estirando demasiado el texto. No, pero es que nosotros también, los seres humanos, todo el tiempo hablamos con nuestro cuerpo, ¿sí? eh, eh, esa, esa corporalidad es la construcción social del cuerpo en esta comunidad juánica, ¿no? En el Evangelio, las mujeres con sus actos, con sus solicitudes, preguntas, con su aparente fragilidad y en su cotidianidad, contribuyen a que distintas facetas de la identidad de Jesús vayan revelándose al lector, a nosotros. Es decir, teológicamente, ellas releen el acontecer de Dios en Jesucristo. Por tanto, en el cuarto evangelio deconstruye esquemas culturales de poder en cuanto a la organización comunitaria y el liderazgo que allí se vivía. Es una resignificación que va más allá de aquellas afirmaciones y convenciones sociales y religiosas del lugar y el oficio de las mujeres. Para la comunidad joánica no basta la afirmación de los saberes aprendidos, no lo que ya sabemos. Es necesario incorporar los saberes de los otros, de los que vienen, con respecto, con respeto e igualdad, sin falsas superioridades epistémicas, ¿no? Y eso ustedes lo encuentran, por ejemplo, en el capítulo 8, en el versículo 13, 59, ¿no? O en el capítulo 19, 33, 38. Pero tampoco, ah, en general, desde la perspectiva del Evangelio de Juan, eh, la comunidad se deslinda de aquellas superioridades al estilo de Jesús y como lo revela en el capítulo 13 con el lavatorio de los pies. Las mujeres al pie de la cruz están en el capítulo 19, en el versículo 25 al 28. Carmen Bernabé señala que las mujeres se retoma, en estas cuatro mujeres se retoma aquello que había sido anunciado en el Evangelio. Entonces nosotros vamos a ver cómo el Evangelio de Juan nos presenta a estas mujeres y sus acciones en este hecho de acompañar a Jesús, ¿no? Entonces lo vemos, nos retoma esas acciones, por ejemplo, del capítulo 1, del 51, del 2:4, del 3:15, del 4:21, pero ahora en sentido más pleno. Por ejemplo, el 3:15, que es el encuentro con Nicodemo, pero allí nos habla, el diálogo, allí nos habla de que Jesús será levantado y justamente estamos frente a la cruz.
en la fuente de agua de vida que es con la mujer samaritana y aquí en la cruz Jesús es fuente de agua viva, ¿no? En la hora que desata la madre, ¿no? Eh, en el capítulo 2 4, ¿no? Aquí se ve la hora que ha llegado explícitamente la hora de Jesús, ¿no? En la manera de ver los cielos abiertos, tal como lo dice al final del encuentro con sus discípulos en el capítulo 1:51, ¿sí? Digamos que estas mujeres, estas cuatro mujeres, ah, de alguna manera señalan el sentido pleno de estos hechos, ¿no? De igual manera, en Juan aparece en este relato la relectura y el significado del texto de Zacarías 12:10. Mirarán al que traspasaron, dice Zacarías. Esta cita corresponde a la constitución del nuevo pueblo en Zacarías, ¿no? A partir de un resto purificado que ha permanecido fiel y por ello ha recibido el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios. Es interesante que en esa misma cita Zacarías habla de que miraron al que traspasaron, pero en ese pasaje se encuentran mujeres de cuatro familias que representan a todo el pueblo. Entonces, muy interesante esa relación, esa relectura que hace el Evangelio de Juan. Eso ustedes lo encuentran en Zacarías 12, del 12 al 14, porque yo sé que ustedes están muy atentos con los textos y con la Biblia en sus manos. Con ellas representaban al resto del pueblo, ¿no? Las cuatro mujeres junto a la cruz representan a la comunidad jovánica. Finalmente, María Magdalena, ¿no? La enviada a anunciar al resucitado, la apóstola de los apóstoles. Después de la resurrección, el encuentro de Jesús con María Magdalena está mediado por una pregunta: ¿a quién buscas? 20:15. Jesús se revela con un nuevo rostro a María Magdalena, y es que en esa revelación se constataba el destino del ser humano, que no está en las manos ni en los límites de quienes pretenden controlar históricamente la vida de los más frágiles. Recuerden, acabamos de ver cómo muere en la cruz. Por ello, en la resurrección, la comunidad joánica plasma un proyecto de vida que reivindica el lugar de los pequeños, el lugar de los más vulnerados en el mundo, ¿no? Este proyecto es un reverso de la historia que construye alternativas al sistema, desde las fronteras, según la cruz, 19:19-20 y la resurrección, 20:18. De ahí que ampliamente las preguntas de Jesús tengan un impacto profundo en su época, porque las preguntas cuestionan, como ya les decía, interrogan al ser humano sobre la vida, sobre el mundo, sobre Dios, por lo cual es comprensible que el evangelista presente a Jesús no solo como alguien que, como ya les decía, realiza grandes signos y declaraciones, sino como alguien que realiza grandes preguntas. Jesús sigue siendo la palabra que nos interroga. Por esta razón, el encuentro y la pregunta del resucitado María, a pesar de todos los indicios de desesperanza, recuerden que ella estaba en el jardín y lloraba porque no encontraba el cuerpo de Jesús, a pesar de que ella no comprende en principio lo sucedido, 20:11-14, señala la aceptación de Dios en Jesús resucitado, 20:15. En esta línea, en el Evangelio, la no comprensión de María, ojo, la no comprensión de María Magdalena tiene que ver más con una deconstrucción de ideas o imágenes sobre Jesús. Recuerden que ya tenía la imagen del Jesús histórico, puesto que el verbo utilizado por el evangelista, ducosa, pensar, suponer, que utiliza este evangelista, supone que ella está reflexionando, está con su mente, este verbo viene, pensar y suponer, pues estar conectado con el verbo, naturalmente con el verbo theoreo, que nos lleva a pensar en las imágenes que tenemos de Jesús, y es lo que ella está buscando, por eso no lo ve. Por lo cual, lo de María no es una falta de fe. Lo de María es estar buscando con una imagen, una idea, ¿sí? De Jesús, estar buscando su cuerpo y es lo que no le permite ver. De hecho, la pregunta del resucitado María lleva a una experiencia profunda relacionada con la nueva forma de existencia de Jesús crucificado. El evangelista resalta que Dios está en la cotidianidad del ser humano, en las periferias sociales, al otro lado de la muerte, al otro lado de la cruz.
de pie, desde lo profundo de ese oprobio de la cruz, junto a María Magdalena, al lado de los frágiles, ¿sí? Ahí se encuentra el resucitado. Llegados a este punto, es imprescindible destacar que María Magdalena es mujer y es discípula, dos características importantísimas en el cristianismo, puesto que su nombre recoge dos realidades simbólicas de gran magnitud para la comunidad. Por un lado, el nombre por el que fue recordada Miriam en hebreo trae a la memoria a Miriam, la hermana de Moisés, que en Galilea fue recordada como profetisa y líder del Éxodo. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 15, el versículo 20. Por otro lado, el apelativo de Magdalena la distinguía de otras mujeres que llevaban el mismo nombre en aquella época. Al respecto dice Carmen Bernabé, comillas, el apelativo de la Magdalena identificaba a esta María por sí misma, de forma autónoma, y así ha sido recordada a través de los siglos. Este apelativo parece aludir al lugar de origen, Magdala. Según algunos estudiosos, también podría ser un apodo que tomando pie de su lugar de origen subrayara un aspecto de su carácter, la fortaleza, pues ese es el significado que se deriva de Migdal, la palabra hebrea de la que se deriva Magdala. Significa torre de vigilancia, fortaleza. En los evangelios, cuando se dice de alguien que era llamado de cierta manera, el apelativo suele subrayar un rasgo distintivo del personaje. En este caso, cierro comillas. En este caso, en María la fortaleza, ¿no? El nombre de María Magdalena y el significado de su lugar de origen en este escenario del encuentro con el resucitado y la pregunta que él le realiza conecta inmediatamente con la memoria de la liberación, más aún con la fortaleza en aquellas circunstancias. Recordemos, la cruz es cruz, ¿no? La crisis experimentada en la cruz que afecta todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida son todas las áreas de la vida, ¿no? Especialmente el sentido que ésta tiene, ¿no? O sea, la vida. Tiene un giro de esperanza y un nuevo referente de vida para los seguidores de Jesús. En este marco es relevante resaltar que aquí los seguidores de Jesús son presentados en la figura de una mujer, María Magdalena. Jesús sale al encuentro de María y en ella reivindica el lugar de los olvidados del sistema, fortaleciéndolos en las adversidades. Y de esta manera he querido como dejarles de alguna manera esta mirada de las mujeres en el cuarto evangelio, estas mujeres que hacen teología en la comunidad joánica, y me disculpo por excederme en el tiempo. Perdón. Muchas gracias, profesora. No, hombre, al contrario, usted hubiera seguido otra hora y con mucho gusto la hubiéramos escuchado. Qué gran tema, qué desafío el que nos plantea. Cuando yo la estaba escuchando, recordaba un poquito un librito que leí hace algunos años de Kairos, de Valdir Sternelgors, perdón si no lo pronuncié bien, haciendo teología junto a María, ¿no? Esta enseñanza de la María, la teóloga que ofrece el vientre, que acompaña hasta la cruz, que contempla la resurrección y que anuncia la resurrección, ¿no? Cuánto por analizar desde lo que hoy usted nos ha aportado. Las preguntas las vamos construyendo en base a lo que nos van escribiendo los participantes en el chat y bueno, buscamos o enfocarlas lo mayor posible al tema. Nos hablaba al principio de la contextualización del mensaje bíblico desde su origen hasta la reflexión y desafío de nuestra realidad, ¿no? La forma en la que podemos aplicarlo, ¿no? Y en este sentido hay que reconocer que Jesús se encuentra en un contexto social, cultural, religioso, sumamente hostil, ¿no? Como ya lo mencionaba usted, referente a la posición de la mujer. Una realidad que, dicho sea de paso, no ha cambiado, ¿no? En muchos entornos, incluyendo el eclesiástico, ¿no? Y el Evangelio de Juan creo es una clara muestra de este choque entre la cultura y la religión predominante y la posición que Jesús le da en su mensaje del reino a diferentes mujeres en diferentes circunstancias. La pregunta obligada sería, ¿cuál sería el ABC, el punto de partida, los puntos a seguir desde la obra de Jesús en Juan, que hoy sí o sí, obligadamente, la iglesia debe replicar
en torno al papel de la mujer dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia no puede obviar referente a la forma en la que Jesús trabaja con la mujer? Sí, yo creería básicamente el reconocimiento ah, de ese discipulado de iguales. Y con la palabra iguales ya estamos diciendo que no hacemos diferencias de nada, ¿cierto? Es que es característico, el Evangelio es evidente, es muy claro Jesús en el Evangelio. Él no hace, ¿sí?, acepción de personas, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, entender que la teología tiene su diversidad, dependiendo del contexto, dependiendo de quién la haga, ¿cierto? La reflexión y la relectura que hacemos, ¿cierto? A mí me parece bellísimo, por ejemplo, eh, pensar teológicamente el acto de ungir los pies, ¿sí? Porque es que quizá no lo evidenciamos siempre, pero miren, yo les estoy hablando con palabras, pero también estoy moviendo las manos, estoy hablando con mi cuerpo, ¿no? Es una cosa de la cual no me puedo desprender y el Evangelio es muy evidente en reflejar la corporeidad de las personas y de la comunidad, ¿no? Porque somos básicamente eso. Bueno, también lo dirá Pablo, pero básicamente aquí eso. Entonces yo diría que esas dos cosas son fundamentales, ¿sí? Y pues obviamente que ahí nos abrimos al ministerio de las mujeres, a la diaconía de las mujeres eh, en el cristianismo actual, ¿sí?, de nuestra época. Gracias, doctora. Ahora que menciona Pablo, el choque que esto produce, ¿no? A lo largo de los evangelios, ¿no? En el libro de los Hechos, en muchos casos, y que nos lleva al tema del cristianismo del primer siglo, y como usted bien dijo, esta adaptación en algunos casos a cuestiones propias del imperio y que desencadenan algunas afirmaciones e instrucciones paulinas, por ejemplo, muy controversiales en nuestro contexto respecto a la mujer fuera, pero sobre todo dentro de la iglesia. ¿No? Usted hablaba del templo, las festividades, los oficios, situaciones que aún hoy se ven, que son tema muchas veces en las iglesias. En la práctica, y desde este enfoque de un discipulado integral feminista, en el buen sentido del término, ¿cómo romper con estos estigmas, estos estereotipos que desde una interpretación muy particular del texto bíblico todavía le siguen pegando y afectando a la iglesia? Sí, aquí hay dos cositas. Yo lo decía en algún momento dentro de la exposición que mientras el cristianismo joánico estaba dándole voz y reflexión y acción a las mujeres, que estamos pensando en el siglo primero, finales del siglo primero, el cristianismo paulino, ¿sí?, de la tercera generación, es decir, yo les mencioné las cartas, contrariamente la estaba silenciando, ¿no? Es que el texto característico para decir, porque la palabra lo dice, ¿sí?, ese es que ustedes lo conocen, ¿no? Yo sé que muchos lo han leído, que es la primera carta a Timoteo en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 9, se me escapa ahora, 6 al 9 creo que es. Si las mujeres guarden silencio, no permito que las mujeres hablen en la asamblea. Si algo quieren saber, pues que vayan y le pregunten a sus maridos en su casa, etcétera, etcétera. Y ustedes a lo largo de ese texto van a ver que la argumentación teológica no es en línea con el Evangelio y con el anuncio que hace Pablo, sino es veterotestamentaria, ¿no? Porque pues ahí aparece Eva. Entonces, eso es importante porque fíjense que estamos hablando de cristianismos contemporáneos, estamos hablando de Asia Menor, ¿sí? Y sin embargo, los dos, ¿sí?, estaban siendo fieles. Unos, pues obviamente, bueno, es que me alargaría mucho, pero ustedes saben que hay una adaptación al sistema porque necesariamente el cristianismo necesitaba sobrevivir. Y nosotros hemos interpretado mal esas palabras, pero parte de eso, la adaptación, también es una forma de anunciar, ¿sí? Porque bueno, tampoco podían matarlos a todos o quien iba a anunciar el evangelio. Pero lo interesante es cómo esas dos comprensiones, esos dos cristianismos están juntos, caminan, no se pelean, ¿cierto? No se destruyen, sino que se acompañan y aunque son diversos, ¿sí?, caminan en pro de la vida y el bienestar de los más frágiles del sistema, ¿sí? Entonces, y eso, creo que ese fue el triunfo del cristianismo en el siglo primero, ¿no? Sí,
A ver, esto hemos aprendido, deconstruyamos, deconstruyamos. Fíjense que yo les mencioné el tema de la construcción epistemológica, porque es lo que creemos, que el otro no es mi hermano, sino el diferente, que para que yo lo acepte como hermano tiene que pensar y hacer lo que yo hago, ¿no? El cristianismo deconstruye todas esas, digamos, esas comprensiones, y más aún sobre Dios, ¿no? ¿Para qué seguir con eso, no? Entonces yo creo que a nosotros nos falta eso, ¿no? Mirar lo central, que nosotros somos cristianos, la centralidad, ¿no? No quedarnos en las periferias que nos separan, ¿sí? Un poquito como por ahí, yo creo que le falta un poquito de eso al cristianismo. Oh, muchas gracias. Creo que esta respuesta enmarca perfectamente esta idea de una nueva comunidad y una nueva proclamación, ¿no? De la que usted nos hablaba. La comunidad juánica y lo que usted llamó, y me llamó mucho la atención el concepto, otros horizontes de sentido, en donde se iguala a la mujer, ¿no? Con un énfasis que no hay, como usted decía, por ejemplo, en los sinópticos. Desde el contexto en que estos escritos son redactados, Juan y los sinópticos, y asumiendo la posibilidad de una misma fuente para Mateo, Marcos y Lucas, que es lo que entiendo, pues más acepta. ¿A qué cree usted que se deba esta apertura de Juan a otros mundos posibles? ¿Cuál es el diferenciador que Juan ve, que Juan discierne, que Juan entiende, que Juan percibe, ¿no? Respecto a los otros evangelistas y que hoy es imperante que la iglesia vea? ¿Qué motiva a Juan a redactar tan diferente? Y qué podemos aprender, qué podemos tomar de esta apertura que el Evangelio de Juan da respecto a los otros evangelios? Ujú. Sí, bueno, claramente cuando nosotros hablamos de la cristología joánica, hablamos de una cristología descendente que va del capítulo 1 al capítulo 12, una cristología ascendente que va del capítulo 13 al 20. No obstante, cuando ponemos el Evangelio en contexto y sabemos que el cristianismo fue contracultural o no hubiese sido buena noticia para nadie, entonces entendemos que una de las gracias en el buen sentido de la palabra del Evangelio, fue acoger lo diverso. Y en un mundo sin esperanza, me disculpan de pronto aquellos que no saben cómo se vivía en el siglo primero, ¿sí? Que había una jerarquización, esclavos, ¿sí? Amos, que la organización jerárquica ahí estaba desde el pater familia, ¿cierto? Él era quien definía qué se hacía, qué no se hacía. Las mujeres eran pertenencia de los hombres, los esclavos eran la prolongación de las manos de los amos. En ese contexto, si Jesús, que lo deja clarísimo el Evangelio de Juan, a tu pregunta, en 1:14, ¿sí? La palabra se hizo carne, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, antecito dice que no fue con participación ni de sangre, ni de deseo humana, etcétera. Ahí nos está marcando la diferencia. Eh, para, para un esclavo, una mujer, ¿sí? Un liberto, un pobre que no tiene lugar social, que no tiene cabida en la sociedad, que Jesús lo acoja y le resignifique su vida y que se construya una comunidad diversa, abre otros horizontes. ¿Qué quiere decir? Que el dictamen no está solamente en lo que el Imperio Romano detentaba para los seres humanos, en lo que él dijera, en lo que la religión dijera para él, ¿no? Eso es lo que hace que se abran otros horizontes, que pueda un judío y una samaritana hablar. Claro, hoy nosotros leemos, y me perdonarán ustedes porque nosotros a veces hemos romantizado mucho el Evangelio, pero si lo ponemos en contexto, ¿sí? Yo no sabría decirles en este momento, y no lo voy a decir para no herir susceptibilidades, pero en muchos pueblos hay personas que no se, hay grupos étnicos que no se hablan con otro grupo étnico y que son castigados por eso. Jesús y la mujer samaritana deconstruyen esto es valiosísimo, ¿no? Y pues naturalmente nosotros encontramos en el Evangelio todas esas diversidades y las diversidades abren horizontes porque es que me enseñan a pensar de manera diferente lo que yo siempre he hecho, ¿cierto? Y porque estamos centrados en el valor que Jesús nos vino a anunciar, ¿no? La vida en abundancia, como dice en Juan 10:10.
Muchas gracias, doctora. Un tema que creo que es obligado, las teologías feministas, desde lo más conservador a lo más liberal, y muchas veces la desconfianza que esto puede generar, la misma palabra, la misma frase, ¿no? Muchas veces causa conflicto, ¿no? Desconfianzas, y que no obstante es un tema que, como ya usted nos los mostró, es obligado desde el mismo texto bíblico, ¿no? Usted nos ponía ejemplos sobre este diálogo y preguntas teológicas desde la narrativa del pozo, y uno de los participantes resumió, creo, muy bellamente lo que usted expresó ahí, como el planteamiento de preguntas a Jesús desde quien conoce su fe, los problemas no resueltos y las preguntas existenciales. Todo un tema. Eh, Aunque usted ya nos ha mencionado varios libros, para la gente que no está o estamos tan adentrados en estos temas de teologías feministas, sobre todo con los autores modernos, ¿cuál sería los tres, cuatro libros así obligados que usted nos pudiera recomendar para un estudio más integral, más sistemático del tema? Bueno, sí, voy a aprovechar la pregunta a propósito de los feminismos, ¿no? Sí, voy a aprovechar la pregunta para una cosa muy importante, sobre todo con la mujer samaritana. En nuestro contexto colombiano, no sé si en los lugares que ustedes están, en otros lugares, cuando tú escuchas el texto Mujer Samaritana, inmediatamente se nos viene a la memoria, ¿sí? La vida, el tema moral, ¿no? Ah, es que esta mujer, ¿cierto? Pero pocas veces caemos en cuenta en esa reflexión teológica, ¿sí? Ninguno de los apóstoles y en ningún otro relato se aborda la pregunta sobre el templo, ¿sí? En ningún otro relato se aborda de esa manera la pregunta sobre el Mesías y sobre el culto, ¿sí? Y eso es interesante. Entonces, fijémonos que la teología feminista, la, las relecturas bíblicas feministas nos ayudan a pensar en estos temas que son los fundamentales para reconocer a Jesús como agua viva, ¿sí? Finalmente el tema no tiene nada que ver con la moral, ¿cierto? Sino que es muy interesante. Bueno, yo lo digo por experiencia, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado en mi parroquia, a donde yo asistía a la celebración, pues eso, ¿no? Hablar de la vida dudosa de la samaritana, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces eso ya tiene sus connotaciones. Eso es lo que han hecho, digamos, las mujeres que se han dedicado a releer la Sagrada Escritura con ojos de mujer, ¿sí? Y releer la Sagrada Escritura con ojos de mujer ha implicado, ¿sí? Pues obviamente todas las luchas de las que ustedes conocen a lo largo de la historia, especialmente en el último siglo y en América Latina a partir de la década del 60, especialmente 70. Todas esas lecturas feministas nos enseñan a ver los textos de modo diferente y eso es muy importante para nuestra fe. Yo les recomendaría, por ejemplo, autoras desde la perspectiva bíblica como Carmen Bernabé, que es una gran biblista española. Ella ha trabajado especialmente la figura de María Magdalena. Ustedes la encuentran y la buscan en Google y le encuentran toda la literatura. De hecho, ya tiene un libro que se llama ¿Qué se sabe de María Magdalena? ¿Sí? Ese es en una colección. Ese es un libro que es muy interesante. Hay una colección, ¿sí? De la Biblia y las mujeres, ¿cierto? De Mercedes Navarro. Hay otros textos, bueno, hay otro texto de Elisa Esteves que nos habla de las mujeres en los evangelios. Y por supuesto, cómo no hablar, creo que es pues, de una mexicana muy conocida por ustedes, Elsa Tames, ¿no? ¿Sí? Elsa Tames tiene bastantes textos sobre eh, la investigación bíblica desde las mujeres, ¿no? Entonces son mujeres que nos han abierto otras lecturas a los textos, ¿no? Eso es como por mencionar algunos. Y también, por ejemplo, aquí en Colombia hay una biblista Maricel Mena, que no solamente trabaja desde la perspectiva de mujer, sino desde la perspectiva de la mujer afrodescendiente, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que desde el tema de la etnia, que son textos, son temas que en los evangelios son evidentes, pero que nosotros no los, no los logramos ver en algunas ocasiones. Y ya, qué pena, me dan la palabra y me la tomo.
No, por favor, profesora. Eh, Íbamos ya a cerrar, pero déjeme decirle que me acaba de entrar una última pregunta que en verdad, abusando un poquito de su tiempo, no quisiera dejar pasar. Creo que muestra mucho de esta disparidad, este diálogo que ha habido muchas veces entre la iglesia protestante y la iglesia católica respecto al papel de algunas mujeres clave en los evangelios, empezando desde luego pues por María, la madre de Jesús. La participante pregunta, ¿por qué llamar María Magdalena, ¿no? La apóstol de los apóstoles, a María? Creo que son temas que muchas veces nos han causado controversia, diferenciación, y que bien valdría la pena aclarar. Ujú. Ay, perdón. Ay, pensé que tenía el micrófono apagado y estaba buscando cómo encenderlo. Bueno, en realidad el título de apóstola de los apóstoles no es un título que sea reciente, ¿no? Ese título, pues ella lo tiene creo que es desde el siglo tercero, ¿cierto? Quisiera como verificar aquí un momento, voy a verificar un poquito, un momentito ese dato, que son datos históricos que nosotros encontramos, ¿no? Más o menos desde el siglo, a ver, aquí una diferenciación, ¿no? Como ustedes saben, la Iglesia de Oriente desde siempre ha reconocido a María Magdalena en en esta definición. ¿Por qué? Porque lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, en el versículo 18, ¿cierto? Él le dijo, ve y dile a mis hermanos, ¿no? Y eh, es, ella fue quien le anunció a los apóstoles la resurrección, ¿cierto? Yo sé que hay algunos temas al respecto, pero según el Evangelio y según los cuatro evangelios fueron las mujeres. Y en los cuatro evangelios aparece María Magdalena, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos mirar un hecho histórico, quizá sin una reflexión teológica, indudablemente las mujeres estuvieron en la primera hora, ¿no? Que eso nos lo deja a ver eh, la memoria que aparece de ellas ahí, ¿no? Entonces, antiguamente se le hacía ese reconocimiento, digamos que desde Occidente eh, el cambio se dio, pues obviamente por una mala lectura que hizo un papa, Gregorio I, me parece que fue en el siglo VI, que acuñó al nombre de María Magdalena, pues todas las apelaciones de pecadora, de adúltera, de enferma, etcétera, ¿no? Es a partir de eso que se le cambia, digamos, si se quiere, la dignidad a María Magdalena. En Occidente, nosotros más específicamente hacemos como ese reconocimiento cuando deciden canonizarla, perdón que lo diga desde la perspectiva católica, cuando deciden darle ese reconocimiento, ¿no? Como primero es, pues obviamente la beatifican, ¿no? Que eso pues sí, si hacemos una lectura, uno dice, pero por favor, ¿qué pasó aquí, no? A Pedro no lo beatificaron, ¿no? Y cuando ya la canonizan en el siglo XVI, ¿no? Que esos son como los datos que hay, ¿no? Entonces, quiero decir que el título dado a ella es un título que se está retomando, no porque se lo esté inventando nadie, sino porque lo dice el mismo texto bíblico. Es a partir de ahí, el argumento parte de ahí. Listo. Pues, profesora, de nueva cuenta, muchas gracias. Nuestras oraciones con usted, con su ministerio, con la pedagogía que representa. Un abrazo fraternal desde la confraternidad de las sociedades bíblicas. Esperemos volverle a escuchar, mucho que aprender. Y bueno, con esto cerramos ya esta parte. Vamos a los anuncios finales. Angie Suárez desde Colombia toma el programa. Muchísimas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, profesora Mari. Creo que aprendimos bastante hoy. Gracias por tomarse el tiempo de compartirnos esta investigación tan interesante. Y bueno, antes de finalizar, quiero contarles que el 3 de mayo
iniciamos nuestros diplomados en el campus bíblico. Vamos a tener 2 diplomados, como lo pueden ver ahí en nuestro fondo de pantalla. Vamos a tener el diplomado en ciencias bíblicas. Este diplomado busca profundizar en el estudio de la Biblia. Vamos a estar aprendiendo sobre historia, todo el contexto cultural, social, que influyó en la formación del texto bíblico. Y nuestros estudiantes van a desarrollar habilidades para interpretar, analizar y aplicar esos principios bíblicos en el ministerio y en su vida diaria. Entonces, muy invitados a inscribirse. El otro diplomado que vamos a estar abriendo es uno nuevo que se llama Diplomado Internacional en Herramientas para el Liderazgo Pastoral y Ministerial. Este diplomado ha sido diseñado para equipar tanto a líderes como pastores, hombres y mujeres en las competencias necesarias para desarrollar un ministerio efectivo, transformador en cada una de sus comunidades. Y los participantes van a estar aprendiendo gestión y administración de ministerios, liderazgo y formación de equipos, estrategias de crecimiento ministerial, cómo usar la tecnología para evangelizar y fortalecer el ministerio, discipulado, herramientas de consejería y un tema muy importante, cuidado y desarrollo personal del líder. Entonces, con este diplomado, pues buscamos promover un liderazgo integral y actualizado que sea capaz de enfrentar todos esos retos que tenemos hoy en día. Entonces, muy invitados, allí les vamos a estar compartiendo en el chat los números de WhatsApp de cada país para que puedan pedir más información o también pueden ingresar a nuestra página web campusbiblico.com. Invitadísimos. Entonces, sí, próximamente les estaremos anunciando los cursos introductorios para que también puedan participar. Sigue con ustedes mi compañero Rolando. Muchas gracias, Angie, por estos detalles. Y no hemos dejado prácticamente, creo que, de hablar y comentar, profesora Mary, con Abraham, algunas cosas muy interesantes sobre su exposición. Creo que va a abrir una puerta muy interesante para poder seguir trabajando y hablar de estos temas que a veces la mayoría de los líderes decimos esto es para machos, solo para los hombres, pero hermanos, ahí está la base desde la Biblia. Y bueno, en este afán y en este deseo de seguir aprendiendo, apreciados hermanos que nos han acompañado, este viernes vamos a tener la webinar número 12. Y tengo aquí un nuevo tema muy interesante que me lo ha puesto Ronald. Dice la profecía en Israel. Este tiempo, yo creo que no hay un ser humano que no está mencionando la palabra Israel. Oremos Israel, hagamos por esto y bueno, yo creo que aquí tenemos un tema muy interesante para aprender, disfrutar sobre la profecía en Israel, este día viernes a cargo del profesor Fabio Quiros. Entonces, Quiros, para que podamos disfrutar y gozarnos. Entonces, hermano, marque este viernes 28 de marzo para acompañarnos y disfrutar juntos la profecía expuesta en este tema. También esta noche vamos a bendecir a algunos hombres y mujeres que se han registrado, han puesto su nombre, el país, y bueno, hemos elegido esos nombres para que sean bendecidos con un recurso bíblico. Entonces, voy a dar mención, si usted escucha su nombre, por favor, no pierda tiempo, váyase a la sociedad bíblica de su país y diga, mi nombre ha sido bendecido y he ganado un recurso bíblico. En el Perú, por favor, atenta, Otilda Romero Ganto, vaya a la sociedad bíblica allí en Lima y haga su reclamo de su recurso bíblico. En Guatemala tenemos a Juan Carlos López. En Colombia, Juliana Triana. En Bolivia, Bernardo Alejandro Nogales. En México, Jafet Bobadilla. En Chile, Cintia Carrasco Arévalo. Ahí están los nombres de los que han puesto su nombre un día, un momento, se han preocupado, hermanos. Entonces vayan a reclamar el recurso bíblico que tenemos disponibles para cada uno de ustedes. Hermanos, hemos llegado al fin de esta webinar número 11. Gracias por su tiempo, gracias por su cariño y bueno, síganos manteniéndonos como el amigo de usted
como aquel que le ayuda en su crecimiento espiritual a través de las webinars, y bendecidos por hombres y mujeres que nos dan su tiempo y su experiencia. Muchas gracias, hermanos. Abran sus micrófonos ahora y aplíquenle un gran saludo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo, Dios les bendiga. Saludos desde Chile. Perú, gente. Gracias, Perú.